Hola, bienvenidos otra vez a Ingeniarte. Hoy tengo a un gran amigo y de hecho es interesante porque recién hoy hemos tenido una charla como nunca la hemos tenido en la vida y ha habido siempre admiración de mi parte y algo que me gusta de este podcast es que estamos siempre hablando de los procesos creativos de los artistas. De hecho, el eslogan es que el artista es ingeniero de su propia obra, por eso es Ingeniarte. Qué hermoso. Y pasaba, lo hablaba con Renato, con este amigo rapero, estaba diciendo, bueno, ¿y cómo llamar al podcast y demás? Y salió el nombre y salió el eslogan, desde decir como a los ingenieros en nuestra sociedad están bien vistos, Claro. pero el artista no tanto. Entonces hablar de que somos ingenieros de nuestra obra y que tenemos cada uno un proceso como totalmente válido hizo que el nombre tenga congruencia con el eslogan y diga, ok, así se va a llamar y así vengo grabando algún tiempo. Juli, bienvenido. Qué hermoso. Muchas gracias, hermano. La verdad que es mutua la admiración y el respeto y es hermoso estar acá. No, por favor. Linda charla tuvimos hace un rato. Claro. Y mencionando tanto la importancia y la relevancia de la palabra, qué lindo que desde el vamos ya la intención esté tan bien puesta, ¿no? Esto de ingeniarte es como... ya desde el principio ya va bien y es lindo como se siente la misión y la visión de lo que estás haciendo acá. Y la verdad que es muy lindo, eso es cierto. El artista es ingeniero de su propia obra de arte, ¿Sí? Qué hermoso. Y no, por favor, Juli, la primera pregunta que venía como tragándomela. Y es algo que yo creo que mucha gente sí que te conoce, no sé si te lo ha preguntado, pero yo no te lo he preguntado. Es esto de ¿por qué Ecuador? O sea, no en un sentido como lo hablábamos Claro, hace un sí, rato totalmente. de Ecuador. No, en serio. Te lo digo porque como viví en Argentina y conocí músicos espectaculares en Argentina, y no, para mí no estás aparte de eso, más bien ha sido un gusto tenerte acá, siendo parte de la escena, haciendo trabajo acá, educándote y educando. ¿Por qué Ecuador? O sea, en serio, es como una genuina curiosidad. No, gracias, qué lindo. Bueno, justo es muy lindo cuando la hacen de esa forma, ¿no? La pregunta, porque claro, digamos, por lo menos Buenos Aires, el ambiente es muy grande, ¿cierto? Y se dan muchas cosas de manera simultánea. Entonces, claro, me la han hecho desde distintos lugares a la pregunta, ¿no? Hay muchos tipos de respuesta. Una es ¿por qué no? Bueno, sí, es la mejor, de hecho. Claro, ¿viste? Es como que la primera, ¿no? Que quizás no va tanto al cómo la planteas vos, ¿no? Pero, o sea, siendo un país tan biodiverso y cómo todo eso se ve reflejado también en la cultura, ¿no? Teniendo territorialmente tan poco espacio, ¿no? Comparado con otros pedazos de tierra y mar. Esa es una de las primeras respuestas, ¿no? La verdad que acá me encontré con sorpresas y me encuentro con sorpresas todo el tiempo. He tenido la oportunidad de viajar bastante por tocar. Me falta el Oriente, conocerlo un poco más, la verdad. Pero bueno, esa es una primera respuesta. Acá hay muchas cosas de las cuales fui aprendiendo y de las cuales sigo aprendiendo. Ahora, hay dos otros planos, ¿no? El mío personal, que lo voy a compartir, y después más el profesional, ¿no? Empiezo por el personal. Ecuador fue y es la mejor opción en un momento y en este momento, ¿no? En Argentina en su momento estaba buscando un lugar para estudiar con ciertas características. Se me dio la oportunidad de tener una buena beca en la San Francisco, vine a probar suerte, la verdad que la pasé increíble, aprendí muchísimo. O sea, ¿salió por la beca de la San Francisco? O sea, claro, yo siempre quise viajar, siempre soñé con viajar por la música, por estudiar, siempre quise estudiar también, académicamente hablando, música. Y bueno, se dio que tenía 20 años, audicioné donde estudiaba en Argentina, Tamaba se llama, generé un vínculo con la Universidad de San Francisco, tomé la audición a ver qué pasaba, me dieron beca y
dije, vamos a probar suerte, ¿no? ¿Pero qué sabías de Ecuador antes de...? Casi nada. Ya, ok. La verdad no sabía casi nada. O sea, que conocemos más en Argentina, en los países limítrofes, de repente Claro. ya Ecuador se pierde un poco. Y no sabía mucho. Y bueno, vos me comentabas tu experiencia cuando fuiste a Claro. Argentina. Fue muy parecida a mi caso. Yo vine acá a probar suerte. De hecho, Ivonnet Rosero, que es una gran cantante eh, y conocida, porque no podría decir que es amiga, porque no compartí muchas cosas, pero compartí un viaje eh, en Argentina por trabajo con ella. Es de Ecuador, ella es de acá. Le mando un saludo si llega a escuchar a Ivonnet. Por favor. Eh, y ella, yo me acuerdo, tenía 19, 18, 19 años cuando la conocí. Me dijo, bueno, si llegás a ir a Ecuador me avisás. Y yo, ¡de una! Y por dentro dije, ¿cuándo voy a ir a Ecuador? 7 años voy, así que gracias, Ivonnet. Y nada, no conocía mucho realmente de acá. Y claro, llegué acá y conocí todo de golpe y fue una sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al punto, quería viajar, quería estudiar. Se dio la oportunidad de venir a conocer un lugar nuevo, gente nueva, experiencias nuevas, la universidad. Vine a probar suerte, a ver si me gustaba el país, la U, me gustaron las dos cosas. Y, y bueno, esa es la respuesta media personal. Quería viajar, quería estudiar. Se dieron ciertas circunstancias que hicieron que Ecuador fuera la mejor opción en su momento. Y después, una vez que me gradué, me di cuenta que ya estaba bastante insertado en el ambiente, que la estaba pasando bien, que estaba aprendiendo y que tengo cosas por aprender. Y también, bueno, eso se mezcla con lo profesional, ¿no? Que una vez que me gradué, que fue el objetivo, digamos, venir a estudiar, eh, me, me dieron, bueno, trabajo en la universidad, también de la mano de haber estado inmerso. Estaba tocando, tenía mis alumnos, sí, después de tantos años de esfuerzo, es difícil, viste, dejarlo también desde lo profesional. Eh, si bien siempre el motor fue el sentirme feliz acá, ¿no? Eh, entonces, sumando todas estas cosas, la respuesta es esa. Personalmente, en un momento se dieron ciertas circunstancias, pero la verdad que profesionalmente acá también encontré un lugar en el cual me nutrí muchísimo, ¿no? Eh, en la U la verdad que encontré una estructura tremenda, en la cual me he nutrido muchísimo. Y el ambiente que encontré acá también, si bien es más chico que en Argentina en número, es una potencia culturalmente y en creatividad. Entonces me he encontrado con personas que me han sabido nutrir mucho, ¿no? Algo que me he dado cuenta muchísimo es como... Acá mucho se habla de los grupos que se van formando, ¿no? O con quién te juntas, con quién te llevas. Y hay estas personas. O sea, siempre ha sido así. Creo que entramos mucho con gente que tiene más afinidad que otros. Y, y está bueno porque de alguna manera dices, sí, con él puedo tocar porque me entiendo más a nivel académico también. O nos entendemos de tal forma. Y el grupo que vos formaste, o sea, la gente que se lleva con vos, a mi opinión son los más capos en este desarrollo de música académica contemporánea que daba la San Francisco. Claro, Entonces, claro, escucharte a vos, escucharle a Cristóbal Piña, a Faur, es como espectacular, espectacular. Yo nunca me he arrepentido de ningún concierto porque terminas como roto a la cabeza y dices, wow, esto está pasando acá. Y de hecho, recién nomás le había visto al Piña tocar en Texas. claro, bueno, creo que ahora vuelve en un par de días. Se fue hasta allá, tocó. Me falta un pedazo del concierto todavía. Chris, te mando un saludo. Y Chris es un maestro para mí. O sea, él cree que sabe cuánto me influenció y me enseñó. No tiene idea cuánto. Y, y claro, exactamente. Bueno, él es de Chile, ¿no? O Claro. sea, Que también y hay eso, ¿no? De ser exactamente. extranjeros acá y de alguna manera haber generado un lenguaje que yo lo acepto propio, porque ustedes están acá. Entonces, es lo lindo de la globalización hasta cierto punto de decir, Totalmente. acá está pasando cosas y ustedes se juntan con músicos ecuatorianos que igual están a su nivel. O sea, me parece muy, muy rico lo que han formado. Eh, lo que me llevaría, pues, tengo dos preguntas sobre eso, es como la influencia, la primera influencia tuya,
porque contar una anécdota de la vez que te vi tocando con tu ñaño y tu papá en El Hijo y la Lo. Qué hermoso. Fue una de las cosas más bellas que me he topado no quiero decir un espectáculo, pero en este ambiente tan íntimo que es el Viejo y la Lo, Ajá. con respecto a tu familia tocando acá. Y, y digo, bueno, eso obviamente es familiar, hay una influencia súper fuerte, pero me gustaría que me cuentes tú más o menos tus influencias, porque también tengo como lo que me ha contado el Javi, pero viniendo de vos va a ser mucho más real. Entonces sí quisiera saber cómo entraste en este mundo de la música, siendo que tienes familia músicos. Qué loco, qué linda pregunta. Eh, y digo qué linda pregunta porque en realidad es una pregunta bastante, quizás suena común, pero la manera que la planteas vos me, me hace pensar de distintas formas. A ver, mi primer acercamiento, mi primer match con la música, el primer momento en el cual me hizo un clic emocionalmente hablando fue con Chick Corea, Electric Band, específicamente con un álbum que se llama Beneath the Mask. Y yo me escuchaba todo el álbum, me lo escuchaba por lo menos unas 2, 3 veces al día de chiquito. Yo tenía 6, 7 años. ¿Cómo llegó Chick Corea a tus Mi oídos? viejo, y eso me lleva a seguir desarrollando, ¿no? La respuesta en relación a mi familia, pero mi viejo me mostró Chick Corea Electric Band. Mi viejo me mostró de todo, no es que me mostró jazz, ¿viste? Me mostró rock, jazz, me mostró latín, de todo me mostró. Y bueno, me vinculé con ese formato. Y hay algo importante, me parece, por lo menos desde mi experiencia con el tema del vínculo, cómo lo relacionás, ¿viste? Yo era muy chiquito, me acuerdo que me gustaba una chica, ¿viste? Y yo la pensaba, escuchaba los temas. Y después eso fue generando otras cosas, ¿viste? Me di cuenta que, mira, pude vincular que me gusta esta chica con, era un niño, ¿viste? Con la emoción, con la emoción. Y después me pasó con otras cosas, quizás estaba triste un día y escuchaba el álbum de otra forma, lo que hablábamos de observar, ¿no? Que ahora lo desarrollaremos. Y ese fue mi primer vínculo, en verdad. De la mano de eso, lo que escuchaba era mi papá tocar la guitarra. De hecho, la guitarra que tengo es la guitarra de mi papá. Y Es una guitarra súper especial. es hermosa esa Es guitarra, es muy preciosa. especial. Es muy especial. Y es muy simbólico para mí tener la guitarra de él, ¿no? Y que es mi guitarra, eh, espacial temporalmente, pero es la guitarra de mi viejo. Claro. Y me parece algo muy lindo eso, porque en verdad yo siempre lo vi a él y jugaba como a imitarlo, ¿viste? Después apareció mi hermano y es, Claro. es mi hermano, no sé cómo, no hay una palabra para describirlo. Para la gente que no conoce a Emiliano, ¿no? A Emiliano. Emi, te digo cómo lo conocí a Emi, porque fue muy gracioso. Yo, en este cuarto era mi sala de ensayos también, Ah, ajá, antes de tener como las cositas que tengo. Y la trajo Simo, José, el hermano de Julián. Yo no tenía ningún contexto, o sea, sabía quién eras tú, pero no sabía quién era tu hermano. Y toco con la banda, ¿no? Porque estábamos en ensayo y presento mis temas. Y Emiliano lo disfrutó tanto, o sea, lo disfrutó genuinamente. No por esta cuestión de quiero quedar bien. No, nada que ver, o sea, claro, de hecho fue muy real con lo que estaba sintiendo y escuchando. Pero yo no tenía ningún contexto de Emiliano, salvo que era tu hermano. claro, Ahora, por ahí no quería meter el sesgo de, son músicos todos, claro, porque no va a pasa así. tocar. Preguntas mis hermanos, no son músicos. Y claro, fue muy genial, muy de él. Fue como loco estar de tomarnos algún rato algo. Y gracias por escuchar, por el feedback. Fue muy positivo. Y no hablo de una positividad tóxica, Claro. de todo te va a salir. No, fue como genuinamente, gracias por este momento, gracias por abrirme la puerta de tu casa, gracias por permitirme escuchar, les va a ir súper bien. Fue muy lindo. Y lo escuché a tu hermano y dije, genuinamente me dio una vergüenza. También dije, no puede ser, es increíble. Tu hermano es uno de los Es seres un rey, musicales sí. más grandes que he conocido. Que he tenido el gusto de conocer y con el cual igual hablamos, a veces charlamos, hace una cosa, le comento. Es espectacular. Te mandaba un gran saludo por si Oh, acaso, le gracias, mencioné que gracias. venía acá con vos. Saludo, Emi, por favor. Saludo. También está abierto el espacio. Tengo que hablar contigo y con tu hermano en el mismo Por espacio. favor, sería increíble. Sí, porque sería espectacular. Y bueno, claro,
no entendía eso. Y el día que los vi tocar, igual en el espacio fue como, ok, ustedes tienen demasiada música en su vida. No sé si demasiada, pero tienen la música fluyendo por sus venas, que es espectacular escucharlo. Bueno, Y, no, perdón. no, sí, no, no. Y volviendo como justamente a esa idea, o sea, Soma tu hermano, yo siento que son complementarios muchísimo. Sí, totalmente. Es que en realidad eh, es muy lindo como... eh, lo cuento desde mi lado, ¿no? Y me aparece en este momento en el cual yo me estaba haciendo preguntas con respecto al vínculo con el arte. Sin darme cuenta, como un niño de 5 años, ¿viste? 5 o 6 años. Y él me aparece en ese momento. Y es increíble porque, eh, claro, ¿viste? Como hermano fue como acercarme y contarle mi vida con gestos. Y sentí que él, no sé, de alguna manera reaccionó muy bien Perdón, creo que lo ve el mate. Sí, está al límite ahí. Sí. El mate más lavado Claro, sí, no, pero va cualquiera, con... perdón. No, no, Perdón, perdón por la no comunidad compañero. argentina. Qué vergüenza, pero... Pasa nada. El observador es lo importante. Claro, sí, tal cual. Ahí vamos a hablar de la observación. Sí. Pero fue increíble porque Emi entendió todo de una, ¿viste? Y encontré ahí alguien con quien compartir el mundo y viceversa, sentí, ¿no? Entonces siempre nos compartimos todo, ¿entendés? Musicalmente y bueno, personalmente creo que salvando obviamente las distancias, porque somos dos personas distintas, tenemos dos carreras nuestras, ¿viste? A veces como siempre estuvimos muy así, ¿viste? Desde afuera es como, los dos, sí, los dos, pero también él tiene su vida artística, su propuesta, su sonido y bueno, yo el mío y eso es súper lindo porque los dos siempre nos acompañamos en ese proceso, ¿no? Pero apareció Emi y para mí fue hermoso porque siempre nos supimos compartir muy bien las cosas y se creó un espacio ahí juntos en el cual nosotros analizamos emocionalmente, con amor y jugamos a tocar, a copiar, a grabar, a producir, hasta mezclar, a componer. A mí me parece Luis Salinas en un momento, que fue una gran influencia para los dos. Mi hermano de hecho tocaba la guitarra con pulgar como Luis Salinas toca. Y jugábamos a ser Luis Salinas. Esa fue nuestra y otra influencia que aparece. Hace un rato hablábamos de esto de la convivencia de la música. Ajá. Y es interesante porque lo sumo como a este momento porque no solamente, a ver, yo he escuchado mucho, me va pasado, o sea, si te hablo de mí, yo escuchaba música, no necesariamente la tocaba, no necesariamente convivía con la música, estaba presente. Tengo momentos específicos donde la música sí me impactó. Otros donde solo iba a sonar el domingo por la mañana música, porque papá ponía para limpiar. O sea, tenía como un Claro. fin. Y no convivía con la música, o sea, siendo muy honesto, haciéndose reflejo y reflexión. Yo no he tenido un proceso de convivencia hasta que estudié música. Pero vos lo tenías como muy presente con tu familia. O sea, ustedes convivían con la música. ¿Cómo era tu papá contigo y tu hermano en ese momento donde estaban conviviendo con la música? Increíble. Mira, mi viejo me enseñó muchísimas cosas, obviamente, ¿no? Pero si hay algo que aprendí de mi viejo y me pasa con mis alumnos chicos y niños, niñas, que nunca nos trató como boludos, esa es la expresión, perdón. No por ser niños, viste, solo nos cerró vamos a cantar Estrellita, que está bien, que es parte también de. Pues lo que hablamos hace un rato de ser unidireccional. Uh-huh. Mi viejo me mostró de todo. Me mostraba y me contaba lo que decían las letras, y a veces las letras hablaban de penas, de cosas más fuertes, más crudas. Sí. Y en el arte, que no es válido, o sea, es arte, Sí. es libre, ¿no? Y el proceso artístico es independiente a eso de alguna forma. Entonces, mi viejo nos mostró el arte muy tal cual es, desde chiquito. Entonces, fue muy real en realidad el acercamiento.
y la convivencia con la música que tuvimos desde el lado de mi viejo. Y eso es algo que le agradezco mucho. Él nos mostró la música muy realmente. Y por ejemplo, nos ponía a prueba. Por ejemplo, me acuerdo una vez, bueno, me compró mi primer teclado. Tenía sonidos de batería y yo tocaba la batería muy buenos. Hasta hoy en día están bastante buenos, te digo. Y yo tenía 8 años y papá claro, me compró pedal de sustain, cosa que un nene de 8 años ya, bueno, usar el sustain. Me dijo, mira, esto es algo que, me dice, con el tiempo vas a ir entendiendo. Me dice, pero es fundamental si querés tocar piano bien. Es como, mira, tenés 8 años, nene, y tocas lindo y todo bien, pero te digo a la plena, tenés que aprender a manejar el pedal de sustain. Después me acuerdo que con los sonidos de la batería me dijo, sí, pero tenés que aprender a hacer tss, ta, tss, tss, ta, tss, y mantener el hi-hat y no hacer tss, 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 con el hi-hat, sino tss, tss, Independencia. exactamente. Ahora Y yo tiene estaba valor, claro. jugando, porque no es que lo veía como una obligación, no es que papá me dijo no, sino como era un juego, ¿entendés? Y yo estaba jugando a mantener un Un tiempo. tiempo y un groove y dividir el hi-hat en un teclado, claro. Pero yo le agradezco eso mucho a mi papá. Y me parece fenomenal porque un poco acercándome a esta observancia, ¿no? De... Me gusta mucho siempre lo digo, ¿no? Cómo se define el tocar en inglés con el play. Y nosotros tenemos tocar. Incluso han habido como malas bromas al respecto. Es que yo no sé tocar, sé entonar, o deberías entonar. Y es como, ay, cada vez empieza a tener diferentes significados y la esencia básica es el jugar. Ajá, totalmente. Y se va perdiendo un montón. Se va perdiendo un montón. Yo no tuve eso de chiquito, ¿sabes? Lo tuve y no lo tuve. O sea, yo tenía una profesora de música en el jardín de infantes que jugaba con nosotros a través de la música. Pero ese es mi acercamiento, es uno de los acercamientos más fuertes que tuve con la música. Pero claro, si tú hablabas, después mi papá me metió en un curso para que haga algo el verano. Y era esta cuestión estricta de tienes que cumplir con esto. Entonces ya no era jugar, era cumplir con algo. Entonces empezaba como a haber desmotivaciones. Por ejemplo, la guitarra. ¿Cómo es que sabes que es la guitarra tu instrumento? Porque en mi caso, me encantaba el piano. O sea, yo tuve como un acercamiento al piano igual en 12 años. Y mi papá me mete uno de guitarra y me dolían las manos. Y ese dolor era insoportable y tenía que cumplir. Entonces la guitarra no fue un instrumento que dije yo quiero tocar. El piano era como más tocar teclas, lo mismo que escribir. Claro. Más la guitarra, ¿no? ¿Cómo fue para vos? Porque yo igual tenía compañeros o amigos que tocaban la guitarra y tocaban lindo, pero yo no entendía cómo es que podían tolerar el dolor que causaba. Y no solamente el aprender a tocar el instrumento, sino el tratar de cumplir por hacer eso. O sea, a mí se me había distorsionado muchísimo la pasión. En cambio, veo el reflejo en vos y digo, qué loco. A vos te llegó como un juego y cada vez ibas aprendiendo independencia, ibas aprendiendo ritmo, ibas aprendiendo groove, o terminologías que ahora las usamos, pero en ese momento para ti era un juego. Claro, era un juego. Qué loco. Bueno, qué lindo que lo preguntes porque en realidad yo empecé tocando piano y yo detestaba la guitarra, de hecho. Ah, mira. O sea, tenía como... Amaba verlo a mi viejo, amaba el sonido y todo bien, pero todo lo que se generaba alrededor de la guitarra era como que el instrumento cool, ¿viste? El instrumento del fogón, el que todos tocaban, ¿viste? Y la verdad que yo me acuerdo que tenía un amigo, ¿no? Marino, un gran amigo, no lo veo hace 10 años y hace un tiempo hablé 2 palabras y como si no hubiese pasado más de 10 años, mira, casi 20 ahora que pienso, wow. Y él tocaba guitarra y yo piano. Y claro, entre niños, viste, nada, porque la guitarra es más chévere. La guitarra, todos tocan la guitarra, no todos tocan el piano, viste, era como de 2 niños discutiendo. Claro, sí. Y yo no entendía ni cómo se tocaba. De hecho, yo ya tocaba piano hacía algunos años, tenía unos 9 años. Y ya entendía la dinámica un poco del piano, ¿no? Y no entendía que en la guitarra había que pulsar los trastes, o sea, bajar la cuerda y pulsarla para que cambiar el sonido. Yo pensé que eran 6 cuerdas y veía que ponían la mano ahí, pero no entendía qué es lo que estaban haciendo realmente con la mano. Yo no entendía nada de la guitarra.
A los 11 me empiezo a enamorar un poco del instrumento. Y me acuerdo el primer acercamiento fue en la casa de mi abuela, que me habían recuperado una guitarra, la primera guitarra de mi papá. Estaba en la cama de mi abuela y yo me fui como a acostar, me iba a acostar a veces a mirar la tele después de comer. Y la vi en la guitarra e hice una composición con las cuerdas al aire, que todavía me la acuerdo, después la muestro. Y me gustó, ¿viste? Como, esto está bueno, ¿viste? Y la repetía. Y me vinculé con la guitarra a mis 11, casi 12. Justo dio que se casaba una prima, mi papá alquiló una guitarra acústica para tocar en el casamiento de mi prima y yo iba a tocar el piano, una composición mía, mi papá la guitarra. No había guitarra acústica, sino la eléctrica que tengo ahora, la Giannini, la roja. Entonces mi papá pidió una acústica y empecé a tocar con esa. Entonces, en respuesta ya a la pregunta, ¿cómo me di cuenta que es mi instrumento? Y de nuevo, quizás hay varias respuestas. Hay momentos, a veces tengo más ganas de tocar el piano que la guitarra, hay momentos. Y me siento y toco. Claro, soy guitarrista, sí, soy guitarrista. Pero a veces depende del momento, ¿no? Pero ¿por qué la elijo a la guitarra? Bueno, esto es personal, ¿no? Lo que voy a decir, pero siento que en mi caso es el instrumento con el cual más puedo ver esta idea de una relación, de un 50 y un 50, como es cualquier relación quizás, ¿no? Y es muy loco porque de alguna manera tiene que ver con el play, ¿no? De hecho, yo esta semana que pasó tuve con mi psicólogo una sesión en la cual hablamos del tocar versus el play. Literalmente lo que vos mencionaste lo hablé con terapia. Y me dijo, bueno, también depende de qué quiera decir tocar para vos, porque está bien, no manejo la palabra, pero qué quiere decir para vos. Y le digo, no, lo loco de jugar es que plantea como una especie de tercer parte que se genera mediante el vínculo de ambas partes. La guitarra, el guitarrista, el músico, y lo que se genera entre medio de estas dos partes. Y algo que a mí me gusta mucho de la guitarra, y algo que encontré en la guitarra, y me di cuenta con el tiempo, es que la guitarra no tiene la posibilidad armónica del piano de tocar las 88 teclas y hacer voicings gigantes. No tiene el registro de un bajo para llenar los graves, ni llega arriba de un violín, ni tampoco puede alterar la nota después de ser ejecutada como un violín o como o una cantante. Pero puede imitar a todos estos, porque está entre medio. Yo puedo emular un pianista, manejando la densidad armónica quizás, porque tengo 6 cuerdas, rara vez usas las 6 para hacer acordes. Depende del tipo de acorde, obviamente, tríadas sí, pero hay muchas duplicaciones quizás, ¿no? O sea, al final estás tocando 4 notas en la guitarra en la mayoría de los casos, distintas. Entonces, si yo quiero jugar a ser un pianista, ¿qué voy a hacer? Y poner 4 notas, pero no raíz quinta, raíz tercera, sino tengo que buscar densidad armónica para tratar de emular que estoy poniendo 6, 7 notas que podría estar poniendo un pianista. Entonces juego a ser pianista en la guitarra. Si vos ves de la mitad para la mano derecha la guitarra, es un cajón peruano, una bordona, Claro. o sea, es percusiva. Puedo ser percusivo en la guitarra. ¿Sí? Esta idea de jugar sobre tu instrumento Exactamente. te permite jugar mucho más sobre... Cambia mucho afinaciones también, por emular tus sonoridades. Sí, juego con distintas, uso generalmente una distinta afinación, no es que manejo 1000 afinaciones distintas. Puedo jugar a ser bajista, puedo ir agudo, puedo estirar la cuerda, puedo hacer la microtonal, puedo hacer como un cantante, un violín. No es un violín, no es un cantante, no es un bajo, no es un piano, pero puedo jugar a hacer todos esos. Bien. Entonces, para mí la guitarra es eso, es un plano en el cual puedo jugar a hacer muchas cosas distintas. Y por eso la elijo, la verdad. Qué hermoso, porque cuando se habla del jugar... A ver, justo ayer hablaba con mi novia de esto de la libertad, que es un tema como un poco difícil de resolver, si somos libres o no somos libres, o en dónde somos libres, o qué pasa cuando asumimos la libertad. Hablemos como músicos. Muchos músicos dicen, o se cuentan esta narrativa, yo soy libre cuando toco. ¿Qué tan libre eres cuando tocas?
Ese es el punto. A veces uno puede sentirse libre cuando toca, pero esclavo de lo que debería hacerse. Y ya no lo empiezas a disfrutar. Pienso que una cualidad básica de la libertad está en el disfrutar eso. Y saber que, como me decías de la letra de tu hermano, que cala Sí, perfecto. claro, elegir por qué darse también sea libertad. Claro. Que es espectacular. O sea, puedo quedarme yo en una triada y una melodía mayor, pero porque soy libre lo hago así. O como tú Totalmente. mismo has dicho, o sea, puedo jugar con todo esto que me da la guitarra y por eso la escojo. Me parece fascinante. Porque lo usaría muchísimo con la idea de jugar. Para mí jugar es ser libre. Totalmente. Y lo asocio con muchas cosas. A veces no tenemos... Yo no lo tuve en el sentido de poder jugar con la música. No cuando podía haberlo hecho, cuando soy más niño y no tengo tanta obligación. No tuve esa oportunidad. Pero tenía otros juegos. Jugaba con mis amigos del barrio. Nos inventábamos juegos y los límites no existían. Jugábamos con lo que había. Entonces eran dos palos, entonces nos ingeniábamos para que Claro. esos dos palos saquen magia. Y cuando eres músico se ve tan real. Y es algo que es lindo compartir y voy a tomar esta idea de la magia que pasa cuando a vos te he escuchado tocar, igual a Faur. Es este clic que pasó en el Festival de Jazz, que de repente ese escenario grandote se hizo muy íntimo. Fue muy genial. Qué Cuéntame un poco lindo que cómo lo fue digas. ese momento para vos. Hermoso. Fue increíble. Fue muy lindo. Mirá, se me vino esta palabra que me enseñó una amiga mía en una charla. Le pregunté acerca de la libertad. De la nada le pregunté como, ¿qué es la libertad para vos? Se quedó callado un tiempo y me dijo, no sé, pero lo que podría decirte es que la libertad es inherente a la sinceridad. Uno es libre cuando es sincero o sincera. Y cambia las reglas del juego, no sé si cambia, pero quizás suma esta idea de cuando el juego es sincero, todo está bien, todo cuadra de alguna forma. Y bueno, de la mano de esto que me vino mientras vos comentabas lo de jugar, si hay algo que tenemos con Eduardo, es que tocamos desde lo sincero y esto va hasta desde el contarnos el por qué hicimos el tema a veces. Y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la conceptualización de una emoción de nuestra música y de hablar horas de la razón por la cual la hizo el tema o lo hice, irnos a caminar con el mate o irnos a tomar un café y hablar horas de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y Eduardo es una persona con la cual puedo ser y él puede ser muy sincero desde el vamos juntos. Entonces, creo que en este caso Faur Frangidó es libre porque es sincero. Me parece, es lo que yo siento, quizás se escucha de Está bien. afuera Ajá. con respeto, ¿no? No es por querer, viste, No hay tema. es, qué sé yo, pero es lo que yo siento. Y prepararnos para el Jazz Fest fue también el acompañar sinceramente qué temas cuadran, cuáles no. De hecho, fue hermoso porque en los ensayos, en un momento, viste, mientras íbamos viendo qué tema va, cuál no, hubo un día, me acuerdo, que contamos como no sé cuántos temas, no sé si de él o míos, versus dos de otro. Y si tocábamos un sexto, o sea, un octavo tema, era como un sexto de uno y dos de uno. Y Eduardo me mira y me dice, la verdad, a mí no me importa si tocamos 7 temas tuyos y uno mío. Y yo le digo, a mí tampoco. Es como, lo que me importa es que sea lindo y sea sincero. Si sinceramente necesita 7 temas tuyos del show y uno mío, será así. Ya está. Y qué lindo que menciones que se genera una mente íntima porque ensayar con Edu es eso, es contarnos nuestro día, nuestras emociones, nuestras cosas y ponernos a tocar. Claro, hoy día que quizás nos rejalamos no sé, tal cosa, paramos, vamos, sí, hay una cuestión profesional práctica, Bueno, pero nunca surge de uno, "Uf, hay que ensayar", es como, no, hay que ensayar con el Edu, loco, hay que aprenderse el tema de Eduardo. Yo practicando sus temas, de hecho tengo por acá un audio que le mandé a él practicando un tema en el cual me puse a llorar, practicándolo en casa. qué lindo. Casita se llama el tema. Y,
y me puse a llorar tocándolo, ensayando, o sea. Y es muy lindo que se note, o que por lo menos a un observador como vos le llegue eh, esto, porque es lo que sinceramente, no sé si buscamos o intentamos, es nuestro mensaje y quien quiera tomarlo lo toma, pero que se haya generado esta intimidad sí resulta relevante, porque es algo que nos llega, nos llena mucho, gracias. Yo pienso que pasa, o sea, cuando uno es sincero pasa, ¿sabes? Yo podría, en este momento incluso podría estar pretendiéndome el podcastero, yo manejo, no manejo la palabra ni un carajo, posiblemente cometa un montón de errores, ¿sabes? Pero esto soy, porque si no sería todo esto una farsa, ¿sabes? Y se sentiría, yo creo que se siente mucho cuando intentas pretender algo que no eres. Totalmente. Y pasa muchísimo con los músicos. O sea, es una cuestión que yo invito mucho a hacerse una autorreflexión. Es como, ¿quién soy cuando estoy tocando? Y no es una cuestión de me voy a latigar, de no soy quien debería ser. No, es una cuestión de quién eres cuando estás tocando. ¿Eres tú? ¿Eres quien quisiera ser? ¿Estás imitando a otra persona? Y todo va a ser válido, de alguna manera. Pero el momento de hacerte esa pregunta, inevitablemente eres sincero. Y yo sí siento que la música cala mucho en la sinceridad de los demás. Y algo que siempre se dice, pero a veces cuesta como mucho definir, es ser honesto en la música. Y eso lo he escuchado mucho de profesores, hay que ser honesto en la música. Pero calar en esa honestidad, para mí entra desde la primera pregunta, es como, ¿qué estoy haciendo con esto? ¿O qué quiero? Voy a la idea del reggaetón, por ejemplo. Cuando la gente dice eso no es arte, del reggaetón es como, a ver, son honestos, yo empiezo con eso, son honestos Claro, en lo que dicen, son súper honestos en lo que dicen, hasta cierto punto crudos. Por ahí ya lo puedes valorar. Tal claro, vez no te puedes esperar la obra más profunda del mundo, pero son honestos totalmente. y eso es totalmente válido y por eso la Claro, gente lo siente claro, responden. y existe una respuesta. En temas mucho más profundos hay una honestidad mucho más profunda y te puedes quedar reflexionando, escuchando un tema, tomándote un mate, tomándote un café y sintiendo un montón. Yo pienso que la música sí te llega muchísimo a este plano muy interno, donde inevitablemente va a generar eso. Y hablando otra vez del dar y recibir, cuando tú recibes la música y eres honesto con lo que estás recibiendo, honestidad contigo mismo, pasa algo. Y eso es lo que para mí genera el arte. Y incluso me tomo al otro lado de que hay gente que te dice, es que la música no es sentir, también nos pasa, que es como, esto debe ser muy académico y tienes que estudiar para poder llegar como a este nivel. Para mí es el balance. Totalmente. Y eso también te iba a preguntar, como, ¿cómo fue el acercamiento? ¿Cómo fue el primer acercamiento con Four? Para decir, bueno, sentimos... Fue increíble. Siempre me acuerdo del momento también. Porque nosotros estábamos en la Big Band de la universidad. Y había un respeto mutuo. Y había buena onda, pero no nos conocíamos tanto. Y me llama, ¿viste? Tenía su número. Y atiendo. Hola, Edu. ¿Viste? Y todavía, claro, no teníamos sobrenombres el uno con el otro. Ahora nos decimos cualquier cosa y nos entendemos. Y me dice, estoy acá en los pianos. Me dice, ¿querés venir? Dale. Justo estoy pasando por ahí cerca. Dale. Y fui a los pianos. Y lo veo, ¿viste? Como todo romántico, Eduardo, ¿viste? Y me muestra, mira esto, me dice. Y me muestra un tema de él. Y Balada del Azorado se llama. Está en el álbum. Y toca la forma y termina. Y yo lo miro y digo, man, qué hermoso tema. O sea, sinceramente, me encantó. Algo que admiro de Eduardo, más allá de lo que toca, de cómo enseña, de cómo sabe. Es como compone. Y, y le faltaba arrodillarse y sacar un anillo. Me dice, ¿te gustaría tocar conmigo? Obvio, le digo. Y fue muy lindo y fue muy loco porque siempre nos acordamos de lo mismo, de que yo iba los sábados a su casa antes de ir a trabajar, iba a ensayar con él. Sí, más que sí, ensayar, a tocar, a armar, ¿no? El dúo. Y hubo un ensayo que, no sé, habrá sido el tercer, cuarto ensayo quizás, en el que no sonaban las cosas, no sonaba, ¿viste? Y había química,
Y ese día fue como, no. Y me parece que yo le dije esto, como, ¿sabes lo que falta? ¿Qué? Que nos tomemos un café, boludo. No nos habíamos dado ese espacio a hablar, él y yo, sí, habíamos comentado cosas, había buena onda y todo, y se sentía la buena energía de ambas partes, pero no nos habíamos sentado a hablar en profundidad de, viste, el cómo estás bien del versus cómo estás, Bueno, cómo es tu día a día, qué sentís, qué pensás. Nos fuimos a tomar un café, hablamos un montón de la vida, volví medio a buscar la guitarra y fue como, tocamos una vez más. Dale, tocamos una vez más. Sonó increíble. Parece mentira, pero el haber hablado con él y haberlo conocido como persona fue fundamental para desarrollar el dúo. Y para mí tocar con él son nuestras charlas de café traducidas a notas, música, ritmo, armonías. Son nuestros estados de ánimo, nuestras experiencias. En Edu encontré un amigo en el cual puedo... A veces es como, ¿cómo andás? La verdad, ¿viste? Y es muy loco, ¿viste? Porque la respuesta a veces es como, ¿cómo andas? Bien. claro, ¿Viste? Y a veces estás claro, bien, sí, de sí. verdad, y también la respuesta es, bien, loco, ¿sabes qué bárbaro? Y Claro. contás de verdad por qué estás bien. Ujú. Eh, y tocar con él es eso. Entonces, así empezamos. Así empezamos a tocar juntos. Eh, Edu, la verdad que es la parte más activa en el sentido de sacar fechas, todo en el dúo yo aprendo mucho de él. Es un gestor increíble, súper profesional, más allá de cómo toca y todo. Así que él gestionó la gran parte de los shows, de las cosas, el álbum, él armó todo él. O sea, la verdad que es increíble como el amor que le puso él, ¿no? Y que le pone a la música detrás de lo que se ve en el escenario, ¿no? Claro. Entonces, claro, también encontré a alguien del cual digo, che, este man, párale bola, seguilo, escuchalo. Es hermoso porque después de un tiempo también hablamos, ¿viste? Y él me dijo cosas hermosas de por qué quiso tocar conmigo. Yo le digo, son como que las mismas razones al revés, ¿viste? Y también, de nuevo, fue muy sincero. Es como que, sinceramente, no es que hicimos un dúo para, no sé, Claro, o sea, cualquier razón que no sea sincera. Si vos me decís para hacer plata, sinceramente, también sería una buena razón, claro. o sea, por si acaso. Sería terrible si yo te dijera como hagamos un disco para... O sin ser honesto, me explico, como te Claro, dijera como, sin, ¿sabes qué? Sí, porque me encantaría compartir contigo y yo estoy viendo algo sí, atrás que no estoy sincerando tal cual y yo creo que se va a notar, que pasa un totalmente, sí, montón. se va reflejado en la música, le es inherente a la sinceridad de eso. Ojo, también hay límites, yo creo. Eh, no todo es arte, o sea, creo yo. Es importante, eh, y esto aprendí de Fermín Raviolo, un gran compositor, músico y guitarrista de Argentina. También le mando un abrazo, escuchen sus temas. O sea, las letras que escribe este ser humano son impresionantes. Y otra persona que quizás no sabe cuánto me habrá enseñado, pero es increíble lo que escribe. Además de lo que toca y lo que compone y todo, ¿no? Pero ahora traigo acá las letras. Y una de las cosas que él hablaba con mi hermano, que mi hermano me dijo a mí, em, y no recuerdo, tampoco quiero, viste, citar, viste, voy a parafrasear un poco lo que hablé, ¿sabes? Con mi hermano, eh, pero Fermín le decía eso, que si bien eh, a veces uno agarra la libreta y escupe su emoción o lo que quiera más o menos dar, uno, como en la vida, tiene que aprender a deliberar el mensaje, ¿no? Yo puedo convivir con vos y, no sé, me puede molestar que dejes las zapatillas ahí, en la entrada, o viceversa. Y yo tengo dos opciones, que vengas y te parto un palo en la cabeza y te digas, sos no sé qué, o decirte, che, loco, ¿podemos hablar un minuto? Aunque me enerve, aunque me dé bronca, aunque me haya arruinado el día, supongamos, yo tengo que manejar mis emociones y traducirlas a una manera en la cual vos la puedas entender, digerir y pueda generarte algo. Entonces yo sí que puedo agarrar la guitarra y puedo hacer cualquier cosa y desquitarme. Es totalmente válido. Ahora, suerte si pretendés que se entienda el mensaje. Y yo creo que uno también
estudia el lenguaje musical para también llevar el mensaje, llevárselo a uno primero, sinceramente. Tampoco te tenés que perder de dar tus emociones, pero tampoco puede ser una avalancha de subjetividad emocional y yo tipo, mira, esto es lo que yo sentí, arreglate. Y ves la letra y es como, te amo, la perfección, ayer no dormí por vos. Y es como, bueno, sí, hermoso, pero ¿de qué estás hablando? Claro, ¿Qué pasó? O instrumentalmente también. Claro. Entonces sí hay un punto intermedio, hay un balance, me parece, entre ser sincero y todo, pero no ser subjetivo, con excesividad quizás, sino tener un balance en el cual digas, espera, ¿se está entendiendo? O por lo menos hay algo que esté llegando, ¿no? Hay un orden, una estética, quizás, no sé si es una orden la palabra, hay un algo que pueda hacer que el otro entienda. ¿Sabes? Yo estoy pensando en esto como, por ponerlo en términos psicológicos, no es que los maneje, pero una cosa es ser neurótico musical, Ajá. me explico, de que esto es todo, entonces asúmelo, Claro, porque puede pasarte, creo que pasa, y tampoco es así. Y esta idea de la inteligencia emocional frente a lo que estás exponiendo. Como tú mismo dijiste, o sea, puedes estar enojado, puede ser que te enerve algo de la otra persona, pero o puedes agarrarle a palos o decir, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que pasa, ¿no? Y es la forma como lo canalizas, cómo lo llevas. totalmente. Y muchísimo, ahí entra como la responsabilidad como músico. Hablando netamente músico, no sé si existe el neurótico musical porque me parece un gran término. Bueno, se me viene uno ahora. Adicto. No Pero cacho. analiza la palabra. Y eso me dijo un psicólogo de un amigo hace un tiempo, hace muchos años. Si analizas la palabra adicción, viene de la incapacidad de poner en palabras. Claro, Adicción. claro. Qué fuerte. Y si yo no puedo hacer algo con mi mensaje musical, sea una letra o un instrumental, ¿no? Solo uso la música para canalizar mis emociones y suerte, quizás entiende el mensaje y funciona. Quizás no. Eh, Tal vez la música es mi adicción. Porque no tengo ninguna eh, eh, capacidad de manipular en el buen sentido. Mi emoción para transformarla en algo que genere algo hacia afuera, ¿no? Que llegue a un observador, ¿no? Para eso rompo todo. Bueno, sí, estás en tu derecho a hacer lo que quieras con la música y que te haga bien. Si te hace bien a vos, genial. Pero quizás sos adicto en ese sentido de la palabra. Usás eso para expresar algo que no sabes cómo manejar y, y Claro. bueno, Sí, suerte con claro. que se entienda el No, mensaje. es que pasa mucho eso cuando he ido a jams. Y es esto llega el brother que se lo sabe todas las escalas, pero emocionalmente está muy inestable. Y saca un montón de cosas. Incluso llega a ser hasta un poco incómodo. Tal vez no Claro. estoy captando todo. Y hay que pasar por eso también, claro. Sí, sí. Me ha pasado. Y sí, totalmente. El tema es nuevamente observar lo que está pasando ahí. Eh, Algo que me gusta mucho hablar cuando enseño comping, acompañamiento, es esta idea de, ¿viste? No me gusta, ¿viste? Hablar ¿viste? Cuando se habla de los egos, sí, sí, hay un punto en el cual puedes hablar de eso, pero ya cuando una sobreexposición al tema es como, bueno, sí, está Sí. bien, Es pero como no, cuando te repites una misma palabra tantas veces que pierdes su significado. Lo mismo exactamente, pasa con las definiciones. Hablar del totalmente, ego del músico, el ego del músico, sí, pierde totalmente, sentido porque tal vez ya no estamos definiendo qué es lo que representa ese ego del músico supuestamente. exactamente, Tocaría analizarlo como individuo. Entonces, ya no hablamos de un ego, por ejemplo. Yo podría... Perdón, me sí, por acordé de un favor, día de festival de jazz, una jam session del festival de jazz. Se subió un guitarrista. Para mí fue una experiencia muy desagradable, honestamente. Justo cantaba la Grecia Albán, o sea, se subió a la Grecia Albán al escenario. No, creo que no estoy seguro si era Fidel Minda quien estaba en la bata. No estoy seguro, pero era un baterista como grosso. Y yo dije, se va a armar. Y el guitarrista se subía, el del sonido le bajaba y se volvía a subir volvía, más. Y sacaba un montón de
para mí un desastre emocional, ¿me explico? Y no estoy hablando del ego del artista. Claro, claro. Estoy hablando de esa situación muy específica de esa persona en ese momento que necesitaba escucharse más que el resto. Claro. Y no sé por qué. O sea, sería muy atrevido decir es por esto. No, claro, se entiende. Pero lo que yo recibí de aquella disertación fue como cierta molestia. Claro. Porque fue como, no sé, o sea, habían cosas que estaban desequilibradas. Y lo lindo de la jam, para mí específicamente lo lindo de la jam es cuando de repente se equilibra todo. Y sigo. Amo más las jams libres que las jam sessions con riesgo. Sí, 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 totalmente. Pero es muy personal igual. Y me pasaba mucho de la magia de la jam libre que llegaba un punto donde todo el mundo exponía ideas y se equilibraba. A veces en la jam de Real Book ya entiendes que hay una forma para poder todo el mundo expresar la idea y está bueno. Pero hay veces que solo llega y se desbarata. Y lo que uno para mí legítimamente es como recibir mucho desorden. Claro. Y no sé, eso justamente es mi experiencia como observador, sin necesidad de categorizarlo, ponerlo en un lugar, decir él es músico mal, no me atrevo totalmente. a decir eso. Claro, sí, sí, se entiende. Pienso que sí debería existir como esta habilidad de reconocerlo, y eso me va a llegar como a la segunda parte, para hablar de la observancia, de cómo somos como artistas, lo que me dijiste, y con esto cierro esta primera parte de el observador también es artista. Y me gustaría desarrollar eso. Qué hermoso eso. Paremos un ratito y volvemos en un segundo. Y nada, volviendo. Gracias, Juli, por la paciencia. No, a vos, por todo el Es espacio. interesante porque contigo hay cómo seguir hablando. Sí, sí, sí. Pero bueno, retomando justamente la idea de la observancia. Porque técnicamente lo que estamos hablando es el observar del otro. Claro. Sin contextualizar, pero me gustó la definición que me diste de esto de observar y de cuando uno lanza algo, el otro pasa a ser también artista por cómo lo recibe. Pero desarrollalo más porque eso es lo que a mí me quedó. Bueno, que es eso. Viene de otro lado, esta misma persona que me dijo lo de ser sinceros. Una vez estábamos hablando de la vida y hablando de la vida le dije algo que está plasmado en la letra que hicimos con Laura Rey, increíble cantante amiga también, escúchenla. Yo voy pasando nombres, viste, y todos van stalkeando. Oye, y diles que existe este espacio que me encantaría. Por favor, claro que sí, porque... sí, les voy a mencionar a todos. La verdad que este espacio está increíble, fuera de broma, sin ánimos de hacerlo cursi. La charla que estábamos teniendo afuera me siento igual acá, es genial. Entonces, gracias por eso. No, a vos. Y bueno, el tema se llama dual y habla de esta idea de la dualidad, ¿viste? En el coro dice, no creas que encuentro paz al dejar de endulzar mis palabras al hablar o miradas al mirar, o dejar de analizar, de sentir, no sé qué, pensar. Estoy centrado en comprender que existe, que abunda una verdad y es dual, no es mar sin sal, ni bien sin mal, y amar queda ahí. Bueno, ese es otro tema. Pero claro, es la idea de la dualidad, ¿no? De que en realidad yo siento un poco que la felicidad es... Esta idea tóxica de la felicidad es uno de los peores cánceres que tenemos hoy en día como sociedad. Es como... Esto tiene que ver con la observación, por si acaso, sí, ¿no? Claro. Tenés que ser feliz. ¿Qué vas a estudiar para ser feliz? Como si la música o la literatura o la medicina tuvieran responsabilidad de nuestros problemas emocionales, man. O sea, no tiene nada que ver. Entonces le planteé a esta persona, le conté esta parte de la letra y le dije, todo es dual. Y yo, o sea, hice una letra, ¿no? Con respecto a eso. Y la dualidad, sí, no es ajena la idea de la dualidad. Y esta persona me dice, no son dos partes solamente, son tres. Y yo fue como, ¿qué? Claro. Pará, o sea, toda una vida pensando, yo feliz de haberme dado cuenta, entre comillas, por mi cuenta, de que, claro, ser feliz también trae aparejado lo otro, ¿no? O sea, a una persona te hace muy feliz, por ejemplo, y el día que le pasó algo a esa persona, por esa misma felicidad, todo cambia. Entonces, siempre fueron dos lados. ¿Por qué hay tres? Y estás tan convencida de que son tres lados. Y me dice, siempre hay una parte observadora.
y me hizo flashear. Y bueno, la charla siguió, pero una de las cosas que se planteó ahí es esta idea de que cuando estas partes se suman, hay un contexto, hay una interpretación, las cosas en otro contexto son distintas. Claro. Si yo estoy, o sea, si, no sé, agarrando el cuello a alguien, y bueno, un contexto es que me estoy peleando y otro es que se ahogó y le estoy tratando de salvar la vida. Claro. O sea, esta tercera parte te marca todo y esta tercera parte puede ser el contexto, el tiempo, el momento. eh, pero también puede ser lo que se genera del ida y vuelta, y esto es lo que tiene que ver para mí con el arte. Eh, Artista es quien transmite, y eso está claro, pero también es quien observa, ¿sí? Y en el intercambio de transmitir y observar algo, creo que nace esta tercera parte, me parece a mí, hoy, quizás mañana cambie de parecer, que es el arte en sí. Es lo que se genera cuando pasan estas dos cosas, cuando uno transmite y observa. Podés estar observando lo que vos mismo transmitís, por si acaso. O podés inspirarte en algo que estás observando, en un sentimiento, en una cosa, en una persona, en una situación. Claro. Y el arte es esta tercera parte que surge de estos dos lados. Porque si solo observo, bueno, está bueno, me lo quedo, mío. Pero quizás no, nadie más lo aprecia. Em, o le genera algo, ¿no? Si solo transmito es lo que hablábamos hace un rato. Claro. ¿Sabes que hay un símil filosófico Ajá. que alguna vez se planteaba, no sé quién, no soy supermano para citar quién, pero hay esto del árbol que cae a 10.000 kilómetros de acá, donde si no hay nadie suena o no suena. Entonces, Bueno, te vas a poner un plano de analizarlo. Bueno, si es que cae, genera un sonido, que son partículas, pero tiene que haber este observador para darte esa definición de sonido. totalmente. Entonces, yo decía muchas veces a los artistas les pasa eso, ¿sabes? Que están botando su árbol en su composición, pero si no llega al espectador, es como el árbol que cayó en 10.000 kilómetros de Claro. acá. O sea, puede estar sonando, pero Totalmente. Y ojo, eso no sataniza al hecho de hacer y claro, sí, no abrirlo a alguien. claro. O sea, quizás vos sos en ese caso el mismo observador. Ujú. Claro, sí. Yo tengo un montón. Recién ahora voy a sacar el año pasado. Wow, eso lo va a analizar mi psicólogo el martes. Le mando un saludo a mi psicólogo. El año que viene voy a sacar mi álbum mío, ¿no? O sea, tengo millones de cosas mías que nunca mostré y nunca saqué. Y yo fui el observador de mi arte en ese caso. Entonces, claro, no quiero que suene que el que graba y hace cosas y no las muestra, no es artista y lo está haciendo mal, tal vez sos tu propio observador, o tal vez, o sea, lo disfrutás igual, eso no quita, ¿no? Como cuando un italiano, viste, en Nápoles come una pizza que dice, y no es pizza. Bueno, Claro. pero quizás está bueno, viste, que sea una pizza, otro tema. Pero bueno, sin irnos tanto por las ramas. Bueno, eh, ¿cómo se llama? La física cuántica plantea el hecho de que las partículas ante una observación cambian su Claro, totalmente. comportamiento. Ujú. Y es muy loco como el artista toca distinto al momento en el cual es observado que en su casa. Claro, es interesante y sí me gustaría preguntarte, porque estamos hablando del observador. Cuando tú eres observador de ti mismo, de lo que estás haciendo, tal vez los procesos sean mucho más rápidos y lo voy a asimilar mucho en la improvisación. Pero estoy seguro que no has hecho una improvisación idéntica jamás en tu vida, porque si no, no sería improvisación. ¿Y cómo afecta el observador a lo que tú estás haciendo, un observador totalmente externo a vos? Porque yo te lo digo, cuando estuve en el festival, ustedes generaron una dinámica y una pseudo introspección. No sentía que se debían a los observadores que estábamos ahí, pero tampoco estábamos fuera del lugar. Claro. Pero estoy seguro que no es lo mismo que cuando tú estás con Eduardo los 2 horas en el cuarto ensayando, arreglando el tema y el momento donde dicen, bueno, ya, lo hemos hecho, juguemos. ¿Qué es lo que hace que este observador, ya siendo ustedes conscientes de que están con mucha gente que está ahí, ¿cómo lo sientes?
Bueno, yo creo que qué lindo que menciones esto, porque después de un año de pandemia volver a tocar todo el sentido del tocar con un público, y digo con porque no es para, o sea, la verdad es que toco para mí primero, y no lo digo desde un lugar egoísta, sino porque es lo que puedo hacer sinceramente. Si toco para mí, sinceramente puedo ofrecer algo sincero al otro. Eh, y ahí se genera toco con un público. Y la respuesta a tu pregunta creo que afecta desde el hecho de que pone en juego mi madurez musical. Y yo creo que la madurez, y esto creo en la vida, tiene que ver más con el contexto que con el evento. Yo puedo hacer un chiste de humor re inmaduro, negro, no sé, cualquier cosa. Pero depende del contexto que el chiste es maduro o inmaduro. Si estamos entre panas, si estamos riéndonos y meto el chiste y nos reímos, no soy ni maduro por hacerlo, ¿no? Si estoy en un funeral y meto el chiste, y quizás sí. Y posiblemente sea más gracioso. Posiblemente las circunstancias hacen que sea como... Quizás, claro, no sé. Pero es mucho madurez. Totalmente. Entenderse en el lugar, en el momento. Tiene que ver con el contexto el ser maduro. ¿Cómo afecta al artista? Y depende del lugar donde estés tocando, el contexto, el para quién, dónde vas a tocar o reaccionar de distintas formas. ¿Cierto? Hay lugares donde vos tocas de fondo. Claro. Hay lugares, justo este jueves tuve un toque y nada, se generaban solos sobre temas como Crying de Aerosmith. ¿Vos te pensás que voy a sacar escala de bebop ahí? No puedo hacer escala de bebop en Crying. Lo he hecho en el momento. ¿Y eso qué denota? ¿Que soy un mal músico si lo hago? No, quizás que soy un músico inmaduro. Entonces el contexto, el público afecta a tu madurez. Ojo, y quizás lo sea, ¿eh? Todos pecamos de todas formas, pero el que haya un observador presente en el momento presente, que para mí, mi definición personal de jazz es momento presente. Vos puedes hacer metal con la perspectiva de jazz, es una perspectiva para mí, no es un estilo, ¿no? Bueno, no es un estilo, en verdad. Interesante. Es más un approach, claro. más una manera. Es re interesante el entenderlo como no como un estilo, ¿cómo dijiste? Un approach, bueno, sí. Yo lo siento, mi definición personal es momento presente, es como lo que se genera en un momento presente. He chaucheado temas de Aerosmith pensándolos o sintiéndolos jazz. Y eso no quiere decir que se confunde el jazz con swing, claro. ¿Entendés? Claro, el swing es un estilo, pero jazz no. ¿Qué es jazz? ¿Qué no es jazz? Claro. ¿Entendés? ¿Sabes que a mí me pasaba eso? Y eso me chocó un montón. Porque yo entraba en la idea etimológica de la palabra jazz. O sea, ni siquiera tiene una definición exacta. Era algo que estaba pasando en un momento. Claro. Y analicé más que la etimología de la palabra, la etimología del momento. Del jazz para mí nacía muchísimo de la improvisación. Del tocar lo que estaba en el momento. Y de sacar lo que estaba en el momento. Cuando yo armo mi proyecto, que se llamaba Yuyas, se basaba más en eso, claro, que en la técnica. Entonces yo decía, a mí más me suena jazz una tensión, claro, que el estándar. Muchas veces el estándar para mí ya no era jazz. Ajá. Aunque había improvisación. Claro. Pero eso ya era como mi pajazo mental. Y lo que buscaba era que la gente que tenía como un prejuicio sobre el jazz o el swing cambiase. Solo que mis músicos no lo entendían así. Claro. Y está bien. O sea, está bien porque vienes de una escuela donde te están diciendo que el jazz es el swing. Claro, pero lo es, pero también es otras cosas. Claro. Y uno puede tocar un estándar sin hacer jazz. Y lo puede hacer swing y no, o sea, y claro, todo esto entra en juego, ¿no? Como docente, profesor, no sé cuál es la palabra más apropiada, pero uno también lo veo como un sistema operativo de repente. Hay muchas formas de verlo, ¿no? Alumnos que les encanta el metal, les encanta el no sé qué, es como cualquier estilo, es como hermoso. Y voy a citar a Bill Frisell en una respuesta acerca del jazz, que hay,
Me acuerdo que el profesor Jeff Tollefson, que nos mostró este video, puso pausa después de que Bill Frisell en la entrevista dijo esto. Dice, no me gusta cuando el término... ¿cuál es la palabra? Me sale la palabra. Discrimina, por así decirlo, otras cosas cuando se cierra. Claro, ¿por qué el jazz tiene que ser solo swing o algo específicamente? Puede ser algo más grande, ¿no? Sin ánimos de que sea mejor o peor, solo es otra cosa. Entonces, a mis alumnos también les digo mucho eso, como necesitas un sistema operativo, un lenguaje. Quiero jugar un videojuego. Bueno, en Xbox, en Play, en compu, no, quiero el videojuego. ¿Pero en qué lo vas a poner? Y no, el Blu-ray, el coso, no sé qué. Pero ¿cuál es tu sistema operativo, tu soporte? Y bueno, eso también en parte es lindo verlo como algo más que solamente como algo solo específico y cerrado. Y nada, eso es interesante. Pero sí, bueno, volviendo al tema, creo que pone en juego mucho mi madurez musical tocar en distintos momentos. Sería lo que elegí activamente hacer desde lo emocional, ¿no? En el Jazz Fest es tratar de tocar acorde a cómo eran las propuestas de los temas, que no eran temas, viste, de 1000 notas, sino como la mayoría fueron temas muy relajados, baladas, sí, con sus cosas, pero también me encontré en un momento que técnicamente no me siento mi mejor momento técnicamente con el instrumento. Y en el Jazz Fest me dije a mí mismo en un momento, voy a ofrecer lo que puedo ofrecer hoy. Sí, quizás hace 3 meses tenía la técnica ahí a full, ¿viste? Este mes no. O sea, se dieron circunstancias que me hicieron convivir menos, practicar menos quizás y me siento más inseguro con la técnica. Entonces, ¿para qué voy a tratar de hacer algo que quizás no puedo hacer? Ofrecer, ser más melódico. Y para mí fue para mí mismo una demostración de madurez para conmigo. Quizás se vio así, quizás no. Depende y tomaré lo que se tenga para decir, pero lo que me han dicho es eso. Como fue un show lindo, me han dicho. Como tocaron lindo, no fue un show de shredding. Y no tengo nada en contra del shredding, me encanta. Pero fue como que loco, creo que cumplí, por lo menos conmigo, el objetivo. Entonces, claro, el público afecta desde la madurez. Y eso trae a esta tercera parte que es el contexto. Y eso hace que sea arte. Claro. Y analizarlo desde todos los aspectos posibles. Totalmente. ¿Sabes? Porque yo te puedo decir mucho de cómo lo sentí yo. Pues vi las historias, todo el mundo re feliz. Y yo te puedo decir cómo lo sentí yo. O sea, para mí fue como un show muy íntimo, musical. O sea, escuché música sin catalogarlo. Cada tema era un tema específico. Cada improvisación nacía del momento. Ya te digo, yo lo he visto el Teatro Sucre muy grande y muy chico. Es gracioso como este ambiente de teatro te genera algo a ti también como espectador. Yo hasta ahora sueño con tocar en el teatro, o sea, es un sueño. Algún rato espero pase. Pero me pareció increíble verlos a ustedes en un espacio tan grande y que ustedes lo convertían en un espacio tan chico, grande en música. No sé, fue tan raro. Qué hermoso. Fue como espectacular. No, ni siquiera puedo ponerlo en palabras. Porque cada tema tenía lo suyo, ¿sabes? Y no quería entrar con el oído de la que están haciendo esto o de empezar a desarrollarlo mentalmente. No, era una cuestión, estoy escuchando y esto me enriquece un montón. Y digo, qué hermoso sería como llegar a casa, porque pienso que así sí se genera arte, hablando otra vez del observador, como es que te genera a ti algo y quieres tocar algo, ¿sabes? Independientemente, obviamente no va a ser lo mismo, ¿sabes? Claro. Que me incentiva a escribir algo, a componer algo, o sea, nada, y sigue como nutriéndose. El ida y vuelta, ese ida y vuelta es mágico, qué lindo que haya generado eso, pero no te quería interrumpir, pero qué hermoso. No, y fue eso, ¿sabes? Y ahorita entraría como en este proceso creativo como tal.
porque sacando como al observador y sacando un poco a con quién compartes. Estábamos tú solo en tu habitación. Es una canción de Audi terriblemente, pero... ¿Cuál es el proceso creativo? ¿Cómo viene? Qué lindo. En verdad, muy sincero. En una época de mi vida me sentía mal cuando no componía, ¿Ya? porque a veces como me venían momentos de inspiración y hacía un montón de temas y de repente estaba meses que no componía nada. ¿Cómo definirías la inspiración? Qué gran pregunta. Bueno, eh, Quique Sinesi, que es un gran músico argentino, menciona esta idea Inspirar. de inspirar justamente, ¿no? Y yo creo que es lo que de alguna manera elegís, que consciente o inconscientemente que entre, ¿cierto? A tu mundo interno y que lo afecte, porque a veces puede ser puede afectar desde el lado positivo, desde el lado negativo también. No soy de esos músicos, artistas que piensen en que la depresión y el bajón sale. Por lo menos yo no puedo. O sea, he sacado de desilusiones, ¿viste? De emociones. Algo, pero no me gusta romantizar la tristeza, ¿viste? Al contrario, creo que... Por ahí, o sea, acotando un poquito eso, yo salía con una chica que hace teatro, es director. Es espectacular, pero ella tenía una definición interesante, no voy a juzgar la definición, pero ella necesitaba procesos muy dolorosos para sí mismo, o sea, sentir que el dolor le ayudaba a transmutar esa emoción y terminaba haciendo algo. Ajá. Entonces, era válido. Tú veías las obras de ella y era como, puedo sentir ese dolor, ¿sabes? Por esta cuestión de generar empatía con lo que estoy viendo. Y, pero ella era un poquito radical en este sentido, bastante radical de hecho, en esto de que es que yo necesito el dolor para escribir, yo necesito el dolor para armar una obra. No me parece muy sano, es mi criterio, lo entiendo, pero empecé como a expandir el abanico de emociones, como bueno, está bien, existe el dolor, y si te ayuda, Claro. haces algo con eso, pero también existen momentos hermosos de felicidad, ¿me explico? Entonces tal vez hagas algo con eso. O la nostalgia, que no necesariamente es ni triste ni feliz, sino que está en ese punto medio. Claro. Y a eso también el paradigma paradigma, sino el, ¿cómo se llama? Este abanico de situaciones o contextos donde los vas a escribir. Yo le digo a un amigo escritor, que siempre lo menciona en este podcast, que escribió este libro, Uy, qué que hermoso. es buenísimo, pero él tiene un problema, y lo digo y se lo he dicho, que es como, él necesita estrictamente vivir esa experiencia para poder escribirlo. Claro. Y tampoco digo que está mal, pero sí siento que he escuchado de otros escritores que asumen la voz de otro. Yo mismo me siento en una posición donde tal vez mis experiencias no sean increíbles, pero he escuchado experiencias de otros que me gustaría ponerlos en una obra. O sea, generan, como soy empático, generan en mí algo y me gustaría como escribir, y de ahí la inspiración, el Claro. inspirato. Y por ahí empiezo a trabajar. Pero claro, entiendo que esa cuestión de la inspiración es como muy diferente. Y eso lo acoto al hecho del que me estabas diciendo del dolor. Pues puede ser válido. Totalmente. Ajá. Si es sincero, Y sí, es sincero de repente. Bueno, Bukowski decía eso. Encontrar algo que ames y deja que te mate, que te consuma, que te... Y sí, es fuertísimo lo que dice. Es tajante como el solo, bueno, también era una pero cuestión de él, ¿no? es válido, Claro. exactamente. Es totalmente válido, ¿no? De hecho, sí. La inspiración emocional también viene de estos ratos, ¿no? No es que no, pero creo que cuando se pierde el foco puede ser el problema. Yo puedo estar inmerso en una situación complicada o triste, o etcétera, del lado negativo, pero todavía estar atento a mirar justamente esto y vincularlo emocionalmente con un acorde, con la música. Y tiene que ver mucho con el vínculo, la inspiración en este caso. Pero también es muy loco porque es una especie de, de, de viaje en el cual explorás algo que para vos es nuevo, yo lo siento así por lo menos, pero que ya está ahí de alguna forma. Componer es más descubrir que hacer, de alguna manera. Yo siento que la música está
escrita, digamos, existe toda ya en algún lado del universo, en algún lado en alguna dimensión, y uno la trae, uno la baja, uno la descubre, uno la encuentra y tu trabajo es medio traducirla, ¿cierto? Pero ya está, de alguna manera. Entonces, no me siento a escribir desde de la hoja y, repito, admiro a personas como vos que también se sientan, quizás si lo piensan de otra forma, y que descubren el viaje de esta otra manera también. Al final es el mismo viaje. No, pero yo siento, no sé, para mí, ¿no? Eso me interesa también que me cuentes vos, que ya lo estuvimos hablando, pero sería lindo que compartas acá. Pero he presionado algunas composiciones mías y lo único que encontré a cambio es algo que no escucho. Me gusta escucharme mucho, la verdad. Escucho mucho mis temas. ¿Eres duro contigo mismo al momento de escucharte? No, no. ¿Cómo ves a esta persona, volviendo al observador, ¿no? El Julio que compuso, ¿no? Que digamos, por simplificarlo, descargó, la tradujo, se puso a hacer, toca, se graba. Entonces entra el escucha. Ya no Ajá. eres esa persona que estuvo haciendo todo ese trabajo. Qué loco, qué buen punto. Mira, depende, bueno, para grabar mi disco, para hacer trabajos, para tocar en vivo con alguien más, sí soy un poco más duro quizás. Hago muchas tomas, por ejemplo, grabando, hago muchas tomas. O sea, depende qué, hay temas que son más, grabo la forma y todo, y todo bien, pero si hay algo que no, y bueno, grabo de nuevo. Faú Frangidúo fue una tarde de estar grabando, los dos, lo que tocamos es lo que quedó. Eh, Ahora en mi álbum que grabo en casa, sí quiero que sea lo más pulcro posible, pero hay cierto algo, cierta magia en algunas tomas, en algunas cosas que también está bueno dejar ir cierto errorcito. Y a veces me cuesta, en eso sí, quizás cuando hay alguien más que lo va a escuchar, sí soy quizás un poco más crítico, no sé si sería duro. Pero lo que es para mí, yo entiendo que mi mensaje y me escucho mucho. Y hay grabaciones que quizás las pongo acá y están saturadas en graves y no sé, la armonía me fui el diablo en solo y a mí me gusta, qué sé yo. Claro. Pero sí soy igual duro conmigo en momentos, obviamente. No, sí lo soy, claro. Pero he aprendido a no ser tanto, eh, de a querer más lo real versus lo quizás muy premeditado, sobre todo en este contexto del jazz, de lo espontáneo, ¿no? Ahora sí está bueno igual ser crítico con uno porque que yo sí últimamente no sentí algunos shows que tuve en vivo fueron los mejores, por ejemplo. Y eso no quita que no estuvieron bien, pero no sentí que toqué realmente bien en vivo últimamente. También por eso, entre otras cosas, decidí estudiar de nuevo con un profesor, con alguien. Sentí que necesitaba a alguien que venga afuera a decirme ciertas cosas. Eh, entonces creo que esa especie de dureza quizás es positiva en un punto. Pero bueno, sí, soy crítico. No, pero me escucho mucho y me disfruto mucho. Así como hay cosas que a veces grabo, que las escucho un par de veces y después digo, no. Y esas son las que quedan, si no me generan nada a mí, no las ofrezco. No. Siempre trato y es muy natural esto de que si me gusta a mí, Claro. toquemos esto, porque me gusta. Claro, te gusta, Me obvio. gusta. Y esto tal vez podría ser tomado como polémico, pero ¿cuál ha sido tu peor experiencia con la música? Porque, o sea, de la romantización, Ajá. es que me fue mal con una chica, entonces esta canción, no quiero llegar a eso. No, claro, Pienso me encanta que, la pregunta igual, me gusta ajá, que se vaya por ahí también. sí, es esto de un peor momento con la música. Yo he tenido momentos donde, de hecho, una de mis mayores crisis en un momento de mi vida fue decirte, y ahora lo comparto y lo digo, como no quiero volver a ser músico porque creo que no soy lo suficiente. O sea, era un achaque muy fuerte Claro. conmigo de no soy suficiente. Y tal vez empecé en la crisis existencial, tal vez esto no debía haber tomado. O sea, y el momento que tomas una decisión que te marca durante muchísimo tiempo tu vida, negarla
entra en una crisis terrible. O sea, eso es lo que a mí me pasó con la misma música. Y fue en un momento específico, igual en un festival de jazz, donde estaba tocando, o sea, donde me subí a la jam. Y ese momento no pude con mi vida y me desfallecí. Ajá. Y no volví a tocar durante muchísimo tiempo. Fue un momento muy duro para mí. Entonces, bueno, ese es como mi ejemplo. Pero ¿cómo ha sido el peor momento contigo con la música? Qué buena pregunta. Si es que ha habido, también puede ser que no Sí, haya sí, habido. claro, sí, sí hubo. O sea, así en mucho tiempo me dio mucha vergüenza mostrar lo que yo hacía, sentía que era menos, ¿viste? Y hubo una etapa prolongada en la cual sentí que era como mi mundito conmigo y voy a vivir de esto, pero algún día. Y de hecho el viernes que viene va a ser la primera fecha que voy a sacar bajo mi nombre, Julián Frangi Organ Trío, recién. Y, y esto es algo que he hablado con personas como Eduardo, por ejemplo, y me dijeron, ¿por qué nunca sacaste una fecha tipo Julián Frangi Trío? Así. Y primero no es que necesitaba ver el Julián Frangi Trío para mí hacer música suficiente, es hermoso. Pero también es una linda experiencia el ponerlo vos como... Entonces, bueno, mi adolescencia fue muy insegura en ese sentido. Ahora podría decirte dos momentos o etapas. Una es cuando empecé a trabajar, ya después del secundario. Hubo un tiempo de alrededor como 3 meses en los cuales yo eh, había dejado la guitarra abajo de mi cama, me acuerdo. En el estuche, arriba del estuche, ni siquiera guardada, abajo de la cama. Y no encontraba un momento para tocar. Porque empecé a trabajar, estaba todo el día trabajando. ¿En qué trabajabas? Trabajaba en el Ministerio de Cultura en Argentina. Secretaría hoy en día, Secretaría de Cultura. Y un trabajo increíble porque trabajaba en escenarios con personas ultra creativas, divinos. Les mando un saludo, ¿no? Si me escuchan. Un equipo hermoso, pero era full fuerte y también chocante porque de estar en el secundario a trabajar, un trabajo con mucha carga horaria en ese entonces, fue chocante. Entonces, y hubo un día, me acuerdo que dije, ¿dónde está la guitarra? O sea, no encontraba la guitarra en mi cuarto, estaba bajo la cama y la saqué. Claro, llena de tierra, las cuerdas hechas pedazos. Y me puse a llorar, fue como, No, qué fuerte. man, ¿qué onda? Yo toda mi vida, viste, medio criticando por dentro a las personas que no tienen vida porque trabajan en oficinas. Porque yo soy especial, soy artista. Me tocó laburar en oficina y los primeros 3 meses no toqué la guitarra. Y fue como, esto es duro, man. Y eso me chocó muchísimo. Es increíble cómo la realidad se antepone a veces en nuestras actividades. Y tienes que dejar de romantizar como tu actividad. Una de las crisis que yo he escuchado mucho de muchos músicos ecuatorianos es que de la música no se vive. Y no es terrible cuando no te lo dice la gente que tiene el prejuicio. Como el caso de la Claro, mayoría de padres acá, claro, que te dicen como, es que de la música te vas a morir de hambre. No digo todos, pero es que es muy claro, común. Pero es más triste cuando el músico se lo dice. totalmente, Y choca esa realidad. O sea, la realidad se está anteponiendo sobre tus actividades. totalmente. Bien cabrón. Y es uno el que tiene que salir de eso. Y a mí me ha ayudado mucho a hacer terapia en eso. Porque es así, es el valor que le pones a lo que vos haces. Y es también son los límites que pones y cómo lo manejás. Y eso es una de las cosas que yo trabajé mucho en terapia, ¿viste? Hasta el hecho, y abro mucho, me siento tan cómodo acá que hasta abro esas cosas, ¿viste? Yo las clases particulares que doy siempre digo eso, como yo pido que después de la primera clase, si que te gustó, y bueno, tenemos una reunión de prueba, medio clase, todo, sin costo obviamente, pero después yo pido que se pague el mes completo. Sí, a ver si hay personas que quizás realmente tienen una situación que yo conozco, que es difícil, todo, sí, tampoco soy, ¿viste? Como no puede ser, no, todo bien. Pero, porque yo lo que quiero es que vos seas constante. Si pagaste, vas a venir, porque no tenés que cancelar la clase. Ahora, yo te digo esto porque vos vas a aprender. Y a mí me importa mucho tu proceso. ¿Sí? Entonces, aprendí a verlo como un redoble de apuesta, como cómo vas a manejar tu economía. Y estoy aprendiendo, por si acaso, ¿no? Eh, pero depende de uno el decir, no, man, yo soy el primero que tiene que ponerle valor y hacer esto de manera seria. Y eso implica muchas cosas. Es que a veces el decir eso también guarda la justificación de, bueno, quizás, como en el fondo siento que no soy tan bueno, si me estoy muriendo de hambre, los músicos nos morimos de hambre. Man, sea lo que quieras,
sea lo que sea que quieras hacer, tenés que hacerlo bien, Claro. ¿entendés? Cualquier trabajo bien hecho tiene su alcance más elevado, y cualquier trabajo respetable también puede ser hecho mediocremente. Esto, Y es como te lo tomes vos. claro, me lleva como una reflexión sobre el trabajo. Y citando a Diego Rosarín, él mismo hacía una pregunta en una entrevista donde, ¿por qué la gente trabaja? Dentro del sistema capital, digamos que trabajas para tener dinero. Es muy reduccionista esa idea. Eh, y bueno, yo lo analizaba desde el lado donde, a ver, ¿por qué trabajo? ¿Por qué trabajo en lo que trabajo? Independientemente del dinero, o sea, creo que el dinero es el resultado de tu trabajo, o sea, Ajá, es como consecuente a, pero trabajas en lo que trabajas porque de alguna manera satisface no solo las necesidades económicas, sino un montón de cosas. claro. Y tú le estás dando ese valor, cosa que a veces uno tiende a relegar por narrativas externas. Y es terrible. O sea, esa es como mi crítica constante y ponerlo en evidencia de como artistas, como individuos, decir, oye, lo que sea que estés trabajando, bueno, ¿le estás dando el valor? ¿O te están dando el valor por Claro, eso? ¿O simplemente no le estás dando valor? totalmente. Para empezar, y después de empezar como a generar cuestiones. Otra de las crisis que yo siento, y es algo que ya lo vengo diciendo en algunos podcasts, es como, tal vez si vivo en unas condiciones materiales específicas donde no se puede vivir del arte, pero no puedo victimizarme de eso, ni hacer responsable a otros de eso. ¿Qué estoy haciendo yo? Y eso es lo que yo también te diría como músico, sí me lleva a ciertas circunstancias de replantearme si lo sigo haciendo bien o si debería hacer esto. Obviamente he tenido trabajos donde por ser músico he podido trabajar Claro. y no necesariamente desde la enseñanza. Y eso, tú ibas a decir el segundo punto. El primero sería Ah, el hecho de que estuviste trabajando en un lugar hermoso, pero aún así te dejaste esa claro, y fui música. yo el que se alejó. Pero después me sirvió para acercarme nuevamente, ¿no? Y plantearme cosas también, como el vínculo con la música, ¿no? Que a veces uno la asume, y a veces uno le deriva sus problemas mentales, ¿viste? La música es como... es muy pura, eh, va de la mano de la inspiración también. Eso aprendí de mi hermano. La música va a estar, uno se cierra, se abre a esa inspiración, a esa energía. Pero la música está y va a estar, ¿sí? Para aquellos que tengan miedo ay, pero quizás ya pasó, quizás antes. No, te cerraste vos. O sea, lo bueno es que te podés abrir vos. Pero hay más vida que solamente tocar. Y eso me lleva bueno, no al segundo punto, pero a mencionar algo muy importante, que no te puedes olvidar de ser persona, o de vivir, o de tomarte una biela, o de hacer algo por tu cuerpo, que lo aprendí a las malas, y hace recién 2 meses lo estoy haciendo. Em, pero no podés dejar por la música. Sí, todo bien la música, pero... ¿Y tus amigos, tu familia, o tus ganas de jugar un videojuego, o tus ganas de irte a caminar por el Chaquiñán, o todos los mates? ¿Entendés? Yo en una época de mi vida, en mi adolescencia, sentía abstinencia si no estaba tocando. Qué Y fuerte. estaba con alguien y me ponía a tocar. Y uno dice, está todo el día tocando. Y después por dentro, con años de terapia, dije, man, o sea, estoy hablando con alguien y tengo una guitarra, es como que pongo algo entre medio de la persona y yo. Habla vos, deja un rato la guitarra. Y después tocás. Estabas en inmaduro de repente. Posiblemente también es una coraza, ¿no? Era una coraza, claro. Y me fue muy, muy, muy loco desligarme de eso. Hubo un espacio entre medio fuerte, que fue eh, cuando conocí a a Simone. También le mando un besote enorme. Yo escribía de mis penas con chicas, penas con familia, con cosas, con situaciones. Y empecé a estar con ella, empecé a sentir muy bien, ¿viste? Fue una relación hermosa con ella. Y no estaba componiendo nada, porque estaba muy feliz. Claro. Y vos decís, man, mi vínculo con la composición era... Justamente por eso menciono lo de la tristeza, porque durante un tiempo solo sacaba composiciones, no sé si llegué a explicar bien eso, pero sacaba de como que cosas negativas, ¿no? Pero estaba observando, estaba despierto, ¿no? Pero de las cosas lindas no había aprendido a sacar.
¿y qué? ¿Cuál es mi vínculo con la música? ¿Entendés? Ahora, lo segundo que, que, que me es triste, porque no es una situación, sino que es algo que a veces pasa, es como, y lo he hablado con mi hermano, esto muchísimo, eh, pero es esta idea de que después de haber estudiado académicamente y todavía sigo siendo un estudiante aprendiz de la música, lo voy a hacer toda la vida, pero es como que las cosas que uno hace desde algunas personas se ven como que uno sigue un manual, como que ahora que estudié armonía yo no soy más intuitivo. Ahora, cuando digo, no, es un 2-5 al 1 lidio, yo lo que estoy haciendo es abrir un libro mental y de memoria decir, ¿qué me deja hacer Berkeley? ¿Berkeley me deja hacer un 2 con...? Sí, puedo. El 5 No, Berkeley dice que no, entonces no. Y el 1 con lidio, no. Le encontré palabras a algo que fue o que fui aprendiendo, pero es intuitivo y, y aprendí a ponerle palabras para expresar algo puntual, ¿viste? Porque yo te digo, hacé el acorde místico triste, después andate al tenso y después hacé una cosa luminosa. No, loco, Me ha un 2 con pasado. novena, un quinto alterado a un Claro, 1 lidio. claro. Y bueno, pero en mi corazón y mi oído musical interno, de esas cosas de las que hablo, porque hay cosas que obviamente no entiendo, pero no hablo de esas, lo estoy escuchando y lo estoy sintiendo. Y cuando digo eso, me es intuitivo, pero hay personas que a veces sienten que yo soy un jazz nazi, es como, no, si no es 2-5. Y que después cuando yo siento que cuando me conocen y tocan, dicen, no era tan así el man. Pero es esta idea de que cuando empecé a estudiar, y esto es algo que he debatido mucho con mi hermano, ¿sí? Porque a él le pasa algo medio distinto, ¿no? Y me gusta esa segunda parte porque se puso más darks, la charla, ¿viste? Pero son cosas que hablamos juntos. Como esta idea de que el músico que autodidacta, que no estudió y todo, siente la música. Pero el que estudió académicamente no la siente. Y eso me resulta muy triste en realidad, porque a veces, primero, la siento, ¿sí? Y segundo, denota más el proceso de la otra persona. Si estás estudiando música y la estás viendo como 2-5-1 y matemática, primero no quiere decir que todos la veamos así. La idea es que cuando veas un 2-5-1 sientas algo. Claro. ¿Sí? Es una forma de poner en palabras que no es la música por si acaso, ¿eh? No la es. Pero ayuda a comunicarnos entre nosotros para entendernos mejor. Después la música es la mejor explicación de un 2-5-1. Es como suena el 2-5-1, es el sonido, es eso. Es eso, esa es la mejor definición del 2-5-1. Jamás lo va a hacer un texto o un análisis de una partitura. Pero eso es algo que sí me resulta triste y denota muchas realidades. Uno, el approach del estudiante. Si sentís así toda la carrera, loco, cuidado, porque eso no es la música. Eso no es por ahí, no es la idea que la sientas así. Que hay que pensar, hay que romperse un poco el bocho para el lidio tiene esto. Bueno, sí, está bien, pero no confundas. Segundo, también la idea de que qué sé yo, uno estudia para ser libre también, ¿no? Uno incorpora esto para, si aprendes nuevas palabras es para expresarte más específicamente en algo, ¿cierto? O sea, hay palabras que en distintos idiomas no existen en el formato de una palabra. Estoy seguro que quizás la palabra angustia no existe en algún idioma, sino como la sensación de un nudo en la garganta. Claro. De hecho, Así como... ajá, has topado un punto muy interesante. Porque a veces siento que quien lo escuche no se lo tome como tan personal. Pero a veces entiéndase que la música es un lenguaje. O sea, que lo expresamos a través del juego. Por poner definición, porque para eso es como complicado. Pero es un lenguaje. Y a veces siento que los que son muy académicos, demasiado académicos, es como que se leyeran todo el diccionario y saltaran palabras porque sí. Claro. Sin la intención de la comunicación, que es justamente lo que permite el lenguaje. Y si a mí me gusta explicar eso, por ejemplo, a la gente con la que he tenido el chance de explicar o de enseñar algo de música, de su lenguaje.
O sea, entendamos de que tú te vas a comunicar, algo vas a comunicar con esto. Entonces, todo lo que define la teoría simplemente es para poder explicarlo y que hablemos un mismo lenguaje a través de palabras, algo que es complejo de explicarlo. O sea, Claro, ayuda, sí, sí. ayuda un montón. Es, es difícil incluso para mí explicar como la música a través del lenguaje, porque el lenguaje de por sí para mí es muy complicado. Y me ves haciendo un podcast hablando, ¿sabes? Pero, pero para hacer un podcast no Claro, tuve que leer toda la teoría de claro. comunicación, no tuve que leerme todo el diccionario para buscarme un montón de palabras que cumplan con las 5 vocales, para decir, he dicho una palabra con 5 vocales, con las 5 vocales, y sentirme más erudito. O sea, lo que Totalmente. busco es poder compartir una idea. Y a veces sí siento que, que la música de ambos extremos, como yo quiero decir esto, pero lo estás diciendo muy simple, y de otros que en serio quieren aprenderse todo el diccionario y después no saben qué hacer. Claro. Y no saben qué decir, no saben cómo decirlo, no saben cómo juntar palabras. Es re Bueno, complejo, porque a veces ni siquiera lo ves, no, no estás siendo consciente. A mí me ha pasado que cuando estaba tocando jazz, llegaba un punto donde, a ver, pero aprende toda esta teoría para poder hacer algo, esto más interesante. Y es como, tal vez no. a mí me pasa a veces que estoy tocando algo, estoy aprendiendo algo nuevo y me voy por el... No, pará, escuchar cómo suena. Y algo que aprendí dando clases es eso. La teoría, la información, todo este lado más... eh, la palabra más formal, técnico formal, es lo que está entre medio de lo que uno ignora, lo que uno ignora, la ignorancia y la intuición. Es un puente. Vos transitas el puente de lo teórico y toda esta nomenclatura, esta cuestión, para ser intuitivo. No te puedes, si te quedas en medio del puente, no llegaste a ningún lugar. Entonces, debe ser utilizado como puente para llegar a una intuición. Y hacer elecciones artísticas de qué de eso querés llevártelo. Sí, para mí, el entender distintas sonoridades, distintos tipos de acordes. ¿Viste? Cuando uno, no sé, ves Do max 7, Do mayor tríada, Do max 7 con novena, para los que entiendan o no entiendan de esto, pero distintos tipos de Do mayores, dos Es acordes. interesante porque yo ya en estas palabras, en Ajá, esta terminología, yo te entiendo perfectamente. claro. Pero estoy seguro que una persona que no entiende, o sea, que no sabe de terminología musical Pongámoslo de esta y lo forma. tocas, Un acorde suena, lo toco y suena feliz. Pero si le sumo una nota distinta, quizás ya la palabra que describe o la sensación no es felicidad, sino dulzura. ¿ok? ¿Ya? Y si ¿Sí? le sumo otra nota, o le saco otra, o le invierto, ya no es felicidad o dulzura, sino ternura. Tal vez amor, tal vez euforia. Son palabras. Para mí estudiar música me dio lenguaje para poder expresar de manera más fiel a lo que siento por dentro. Tener las herramientas para explorar y de transmitir justamente de una manera más precisa qué es lo que quiero decir. Porque antes tenía un tipo de do. Entonces mis temas sonaban a feliz, triste quizás, no sé. Ya. Pero con el tiempo decís, espera, este acorde que está acá, que se llama Do max 7 sostenido 5 no sé qué. Bueno, para mí la sensación que me trae el amanecer, no Ya, sé, ya. para mí. Y transité el puente de lo teórico y lo transito todavía, todo el tiempo lo hacemos, para llegar a la intuición. Pero tenés que transitarlo. Porque si solo vengo y digo, a tocar el acorde de amanecer, vos me vas a decir, ¿qué es eso, man? Y la verdad es que, Claro, ¿cómo? viste, y también otro tema, si no sé qué cambió, qué hice, no tengo mucho control. Entonces, ¿hasta qué punto el acorde me controla a mí? Tampoco es tener bajo control todo el tiempo, pero es justamente estar atento Encontrar a el equilibrio. qué está pasando, ¿no? Cómo la propuesta artística, musical, me genera algo y cómo yo puedo... Ah, qué loco, esta nota, si la muevo, me genera esto. Ah, mirá, qué interesante. Es lo que siento cuando toco un Max 7 sostenido 5. Ya, Es una palabra nueva que encontré para explicar algo. ya. Entonces, sí, no todos los que hablamos con ese lenguaje no sentimos la música o dejamos de ser intuitivos. Y para aquellos que estén en procesos académicos profundos, ya sean clases particulares en universidades por su cuenta, eh, no se olviden de eso. Es tu vínculo viene primero, es tu vínculo personal.
Y el trabajo se trata más acerca de limpiar ese vínculo que de llenarlo de cosas. O sea, estas herramientas tienen que servir para despejar un camino, no para... Ya está, el camino ya está. Tenés que cuidarlo, nutrirlo, despejarlo. Pero si no, son cajas de cosas que llenaste en tu cuarto, en tu espacio y no cumplen ningún rol. Claro. Juli, me estoy dando cuenta que... Hay que cortarle. Full. No, está bien, o sea, por mí fuera, hablaríamos full todo el tiempo. No, sí, a mí me da rosca y yo sigo. Segunda parte, es que es tan rico tener este tipo de ejercicio, ¿sabes? Una de las cosas que me motivaba también a hacer el podcast, antes yo salía, igual como te contaba, los domingos me encantaba en Buenos Aires salir y encontrarme con alguien y conversar, ¿sabes? Y cuando regresé al Ecuador, seguí haciéndolo. Y es más, me parecía un poco más fascinante porque ya conozco la cultura ecuatoriana de los domingos familiares. Entonces, la gente que me encontraba un domingo afuera era espectacular porque algo le motivaba a esa persona a no estar en su casa, a no estar con la familia. O si no, pasaba que me iba a un café y escuchaba la conversación de alguien más. Sí, sería de mala educación, qué sé yo, no me importa. Porque escuchaba, pienso que ahora que descubrí los podcasts, que estoy consumiendo un montón de podcasts, es más, ahora me pasa que escucho menos música en Spotify y más podcasts. Es un momento, es un momento. Y es gracioso porque termino escuchando a dos personas que tienen algo que decir y la desarrollan y hablan y hablan. Y termino siendo como hora y media muy, muy increíble, ¿sabes? Qué hermoso, gracias. Y yo que estoy en este sentido, en este lado del micrófono, voz del otro, y el observante que escuche esto o que lo vea, yo sí siento que se va a llevar algo muy rico y que va a querer más, ¿sabes? Entonces, para una próxima, eres bienvenido. Por favor, soy feliz. E igual lo hago público, te he pedido colaboración para el disco que por favor, claro. Cuando esté listo, Juli va a ser parte de... Y me gustaría, para cerrar, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde podemos escuchar tu música también? Para que sepan con el monstruo que estoy hablando. Para quien no lo ha escuchado a Juli. Muchas gracias. Bueno, Spotify, YouTube. YouTube tengo algunas cosas también. Como Julián Frangi, mis proyectos principales, en los cuales soy miembro activo en el sentido de componer y todo. Faur Frangi Dúo, Eduardo Faur en el piano. Yo Julián Frangi en guitarra. FPB, que es Frangi Piña Bolaños, Julián Frangi, digo en orden, ¿no? P de Cristóbal Piña y B de Luigi Bolaños. Oye, es otro y proyecto. Cristóbal Piña va a venir. El Cris viene, no me acuerdo si el 9 me dijo, creo. Ya está por venir. Sí, porque me gustaría tenerlo que Sí, sería increíble que venga. Y bueno, esos son mis dos proyectos principales. Tengo un proyecto ahí con mi hermano que estamos... sacamos un video y tenemos ganas de, lindo, cuando se dé el tiempo de estar juntos, de fomentarlo un poco más. Voy a sacar mi álbum seguramente el año que viene. Se va a llamar Mundo Interno, lo van a encontrar en todas las redes. Y si no, bueno, también en Instagram, y ahí comparto fechas, cosas donde pueden ir a verme en vivo. Y también quienes me escriban y quieran escuchar como esas grabaciones que decía que hago para mí, yo feliz también en compartirlas a veces por mail, por donde quieran. Qué lindo. Yo la verdad que me encanta eso. Oye, Juli, y clases, ¿no? También las clases. También hay clases particulares. Entonces igual en la descripción del video va a estar toda la información de Juli. Juli, te agradezco una vez más, en serio. Creo que la conversación que tuvimos afuera sí, y después llevarla acá me encantó. Y estoy seguro que puedes seguir, o sea, ha sido súper rico, en serio. Estaba re emocionado por este encuentro. No quería controlarlo de ninguna manera, o sea, sí voy a hacer estas preguntas y saber, no fue para nada eso, fue hermoso. No quería que sea así, y para mí fue muy hermoso. Gracias, Juli. Lo mismo digo, lo que tenés un espacio hermoso y una escucha activa muy importante, sos un gran observador, así que gracias, Juli. La verdad te admiro y te respeto mucho, gracias por todo. No, por favor. Y anímense, por favor, todos los artistas a venir acá, porque la verdad que no me había sentido tan cómodo qué lindo. Nunca así, de verdad, sin ánimos de evaluar tampoco, que tuve tantas así como podcasts, entrevistas, cosas, pero fue muy natural, fue muy fluido todo. Así que gracias, de verdad. A vos, Juli. Y a todas las personas que llegaron a este momento, muchas gracias. No se olviden de suscribirse, compartir si les interesó. Y nos vemos a la siguiente.